un evangelio a la carta, como le he enseñado en la escuela dominical. Entonces, para explicarle yo el camino de Abraham hacia el monte Moria, necesito hablarle básicamente de tres cosas. Primero, le explicaré el recorrido histórico de Abraham. Luego, hermano, quiero que usted sienta, o por lo menos vea, que reflexione en el dolor de Abraham mientras caminaba por su hijo, sabiendo él que lo llevaba a sacrificar. Y por último, quiero que me acompañe, que podamos entender la fe de Abraham en medio de ese recorrido. La fe y la obediencia de Abraham en medio de ese recorrido. Por eso yo le he titulado a esta enseñanza Camino hacia el monte Moria. Porque lo que nosotros muchas veces, lo que menos pensamos cuando nos hacemos cristianos y lo que menos queremos cuando nos hacemos cristianos es sufrir. Y nuestra fe muchas veces duda, hermano, y flaquea cuando tenemos problemas. Y porque todos los que están aquí saben lo que es tener problemas, ¿sí o no? Hay momentos más difíciles que otros. Una enfermedad terminal, la muerte. Hay momentos difíciles, hermano. Que uno de repente se pregunta, o la gente se pregunta, ¿y cómo manejamos esto? A través de la fe. Por eso tenemos que entender. Abraham. ¿Sabe usted que no existe en toda la Biblia una petición como la que Dios le hizo a Abraham? Dame a tu único hijo, al que amas. Se va a decir, hermano Víctor, pero no ha empezado usted. Ya empezó y no ha leído ningún texto de la Biblia. Le leí 12 versículos del capítulo 22, pero para que usted comprenda esto. Escuche este versículo. Entonces entro a explicarle el primer punto. Antes de leer el versículo. La fe siempre va acompañada de obediencia. Si usted dice que tiene fe y no obedece, usted está jugando, hermano. La fe siempre está acompañada de obediencia. El creyente que dice que ama a Dios pero no le obedece, no me lo ama. El creyente que dice que ama a Dios pero no le obedece, no me lo ama. Guardad mis mandamientos. ¿Cuántos aman al Señor? Mis mandamientos. Bajó el número, ¿verdad? De los que aman. ¿Cuántos aman al Señor? Ok, voy a probar si amo al Señor. ¿Me permite que lo pruebe? ¿Cuántos aman al Señor? Si me amáis, okay, voy a probar si guardad mis mandamientos. ¿Lo dijo Jesús o no lo dijo Jesús? Sí, lo dijo Jesús. ¿Verdad? Y entonces Jesús dice, ¿lo dijo Jesús o no lo dijo Jesús? Sí, al final de Mateo 28, Jesús dijo, al final de Mateo 28, Jesús dijo, se lo voy a recitar literalmente porque hacer discípulos a todas las naciones. Hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que yo os he bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que yo os he enseñado. Una pregunta. ¿Me entiende? No mucho. Pregunta. I have a question for you. ¿Me entiende? No mucho. Sí, tengo una pregunta para usted. ¿Se la puedo hacer? ¿Me entiende? ¿Tiene algún discípulo? Sí, tengo una pregunta para usted. ¿Se la puedo hacer? Amén. ¿Tiene algún discípulo? Muéstreme sus discípulos y le voy a decir cuánto ama usted a Dios. Muéstreme sus discípulos. Eso solo, el tema no son los discípulos, eso solo es un ejemplo para explicarle esto. Entonces, mire, hermano, escuche esto. Cuando llegaron al sitio que le había dicho Dios, Abraham levantó ahí un altar y apiló la leña, luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Entonces Abraham tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Debo explicarle el recorrido histórico de Abraham, porque si no le explico el recorrido histórico de Abraham, no podemos entender ni el dolor ni la fe de Abraham. Esto no fue una petición de decir, entrégueme su carro. Ni la fe de Abraham. Esto no fue una petición de decir, entrégueme su carro. Abraham era contemporáneo a gente que ni siquiera tenía un idioma donde hubiera un abecedario como el que hoy tenemos. Ellos escribían utilizando una escritura que se llama pictográfica. Pero aquella gente pensaba, sacrificaba sobre los montes seres humanos y otros sacrificaban animales para apartar lo que era propiciación, para apartar la ira de sus dioses. Así que en ese entorno cultural se movía Abraham
Así que en ese entorno cultural se movía Abraham. En alguna tarde o entre las dos tardes, como normalmente visitaba Abraham a Dios a Abraham, porque normalmente Dios visitaba a Abraham en medio de las dos tardes. Eso es una forma como los hebreos ven el día. Y se lo explico después. En medio de las dos tardes aparece Abraham, Dios, y le dice, o se oye la voz de Dios. Dios le dice a Abraham: Abraham, dame a tu único hijo Isaac, al que amas. Dame a tu único hijo Isaac, al que amas. Dámelo, ofrécelo en holocausto. El holocausto era dos cosas básicamente. Daban el cordero, holocausto. O el holocausto eran dos cosas básicas. Lo degollaban, daban el cordero, derramaban la sangre. O el macho cabrío. Pero para eso construían un altar, lo ponían sobre el altar, degollaban al cordero. Pero cuando ya había derramado la sangre, ponían sobre el altar, degollaban al cordero. Exactamente hacia ahí iba Abraham. Lo que Dios le pidió a Abraham es: dame a tu hijo. Lo que Dios le pidió a Abraham es degollar y luego quemarlo. ¿Había qué? Por eso le digo, nunca ha habido una petición a ningún hombre de parte de Dios. Por eso le digo, nunca ha habido. Entonces analicemos, ya entendió un poquito cómo inicia esto en lo histórico. Sigamos en lo histórico. Yo sé que a la gente no le gusta la historia, pero esto le va a ayudar a entender todo lo demás. En lo histórico, sigamos en lo histórico. Yo sé que a la gente no le gusta la historia, pero esto le va a ayudar a entender todo lo demás. La fe está ligada con la obediencia. La fe está ligada con la Abraham se levantó, dice el texto. Déjeme ver si lo tengo aquí. Luego Abraham se levantó de mañana. El hebreo dice de madrugada. En la madrugada, más o menos como a las 3 de la madrugada se levantó Abraham. Hermano, por favor, si voy a sacrificar a mi hijo, me doy un poquito más. Entre malo y carno, no le creemos que usted esté un poquito mejor. Entre malo y carno, no le creemos que usted esté un poquito mejor. ¿Quién está dispuesto a dar a su hijo? Cuando usted, su hijo, está enfermo. Padres, ¿no prefiere usted ser usted mismo? Padres. Ahora, si es su esposo, que se muera. Ese es bien merecido que tiene. Ahora, si es su esposo, que se muera. Y si es su esposa, los varones decimos: Señor, envíame a mí la enfermedad. Y si es su esposa. Vea que aquí, así somos los esposos. ¿Cuántos esposos son así? ¿Me vio? Por lo menos sabemos ustedes. Así somos los esposos. ¿Cuántos esposos son así? ¿Me vio? No sé si usted ha notado eso. No sé si ha notado, hermano, que Abraham se levantó de mañana. Así lo dice la Biblia. Mire qué impresionante. Abraham se levantó muy de mañana. Empieza a obedecer. ¿Sabe por qué, hermano? La obediencia, la fe más obediencia, pero sobre todo la obediencia jamás pregunta por qué. ¿Por qué me está pasando esto, Señor? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué esta pobreza? ¿Por qué esta prueba? La obediencia jamás pregunta por qué. La obediencia solo basada en la fe solo cree que Dios tiene un propósito. Porque la obediencia solo basada en la fe solo cree que Dios tiene un propósito. ¿Le queda claro? Le cuento que el que está malo de la garganta soy yo. Usted puede decir amén, gloria a Dios. O usted también está malo de la garganta. El que está haciendo el esfuerzo aquí en esa segunda prédica, porque ya prediqué la mañana, soy yo. Al que le arde la garganta mientras habla, soy yo. Y los que están callados, al que le arde la garganta mientras habla, soy yo. Abraham, el apóstol Pablo, nos dice que Abraham creyó contra esperanza. Es decir, ya no había esperanza. ¿Por qué? Porque Abraham tenía recorrido histórico, tenía. Es decir, ya no había esperanza. ¿Por qué? Porque Abraham tenía recorrido histórico. Yo no sé, hermano, por qué muchas veces nosotros, pero ¿por qué? Yo no sé, yo hermano, por qué muchas veces nosotros me pregunto, Señor, ¿por qué? Mi esposa me lo hace y me pregunta, ¿por qué? Porque muchas veces nos dejamos, hermano, nos dejamos driblar. Nos dejamos, hermano. Aquellos que tienen más años que nosotros en el ministerio nos dicen que es así y se los creemos. Por aquellos que tienen más años que nosotros en el ministerio nos dicen que eso es así. Algunas veces me he sentido como ese gol que metió Neymar, hermano. No sé a quién que está de espaldas y está la portería y le pasan la pelota y le pega así, la pelota toma el efecto y ella ya sabe a dónde va a ir, la defensa no sabe para dónde va la pelota y queda solito. ¿Cuántos vieron ese gol? Así siento yo algunas veces que me ha pasado en el ministerio. Que me dijeron otra cosa y la creí sin investigar. Por ejemplo, yo antes creía que Isaac, cuando lo llevaron a sacrificar, tenía sus 15, 14 años. Josefo nos cuenta que Isaac tenía 25 años. O sea, hermano, que eso no era un asunto de agarrar el viejito. Entonces Abraham tenía 125 años. Eso no era un asunto de agarrar
Era más fácil que Isaac me acostara a Abraham y lo sacrificara. Que Abraham Era a más Isaac. fácil que Isaac me acostara a Abraham y lo sacrificara. Que Abraham. Mire, vení Natán y Wilito, los hijos crecen. Mire, vení Natán Y lo acuestan a y uno. Wilito, los hijos crecen. Uno dice, yo le gano a Natán y mi hermano Wilmer también, pero hermano, un aventón, nos botan y de aquí que nos levantemos. Sobre todo hermano Wilmer. Entonces mire pues. Y de aquí que nos levantemos. No, está bien. Sobre todo hermano Wilmer. Entonces mire pues. 125 años Abraham y 25 años Isaac. O sea que Isaac también tuvo que obedecer y creer. Y 25 años. Un asunto que Abraham lo agarró a la fuerza. Tuvo que obedecer y creer. Un asunto que Abraham lo agarró a la fuerza. Sí, me estoy explicando. ¿Por qué contra esperanza? ¿Por qué Pablo dice que Abraham creyó contra esperanza? Porque tenía 125 años, hermano. 125 años. ¿Quién puede engendrar hijos? Tenía 125 años. Pero cuando no solo se trataba de él, sino que de ¿quién Isaac. puede engendrar hijos? Y Abraham le llevaba a Sara 9 años o 10. O sea que Sara tenía 115 años. A Sara 9 años. Que ella no había, humanamente ya no había esperanza. Le digo algo. Usted ha Ella no tocado había, humanamente ya no había. que se enfrenta con una situación que humanamente no hay solución. Usted ha tocado bien. Pues a Abraham le tocó. Que se enfrenta con una situación que humanamente no hay solución. Entendiendo eso, que a los 100 años viene el hijo de la promesa, viene Isaac, que había perdido a Abraham porque Abraham no hubiera querido sacar a Ismael porque era su hijo y lo amaba, pero también le dijeron que lo sacara. A Abraham le dijeron que dejara el lugar que vivía. Mire las pruebas de Abraham, pero sin duda, creo que todos opinamos lo mismo. La prueba más difícil. Las pruebas de Abraham, pero sin duda, Es que creo que todos opinamos lo mismo. La prueba más difícil fue Abraham. todo esto es el recorrido, Que le piden a su hijo. el recorrido histórico de Abraham. Todo esto es el recorrido. Pues Abraham se levanta de mañana, se lleva a 2 mozos, se lleva la leña, lleva el fuego, lleva el cuchillo y va a caminar 3 días hacia Moria, donde en un monte le van a decir dónde sacrificar a Isaac. ¿Cuál fue el tema? monte le van a decir dónde sacrificar. Espero estarme explicando, hermano. La fe está íntimamente ligada con la obediencia. Pero mire que aleccionador lo que Abraham hace. Abraham no pregunta, Abraham va callado, Abraham solo obedece. Abraham Esto no nos lleva pregunta, Abraham va al callado. segundo punto donde Abraham solo posiblemente sea el que obedece. más me vaya a detener. Al segundo punto donde posiblemente sea el que Por eso más le dije, me acompáñame vaya a caminar. a detener. Y ahora es el momento de que me acompañe a caminar Por eso le dije, acompáñame. junto con Abraham hacia el monte Y de ahora Moria. es el momento de que me acompañe a caminar Entonces dice el texto, junto con Abraham hacia el monte Moria. y dijo Dios, toma ahora a tu hijo, tu Entonces dice el único, texto. a quien amas. Pero mire tan Toma ahora específico. tu hijo, Toma ahora a tu hijo, a tu único, a quien amas, a Isaac. Ve a la tierra de Moria y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Sabe qué Ofrécelo ahí significa en Moria? holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Sabe qué significa Moria? Moria significa Dios, o visto por Dios, visto de Dios. O sea que Dios estaba viendo lo que iba a hacer Abraham. O sea que Dios estaba viendo, Por favor, Dios hermano, estaba ¿se imagina viendo usted lo que iba a cómo hacer oraba Abraham. Abraham esa noche? Por favor, hermano, Acompáñeme a ¿se esta imagina escena. usted cómo Después de que Dios le dice, dame a tu hijo, acompáñeme a esta escena? el padre de la fe Después de que fue a Dios le su dice, dame a cuarto. tu hijo. ¿A quién le iba a orar? El padre de la fe fue a su Con cuarto. aquel dolor se acostó. ¿A quién iba a orar? Me imagino, déjeme que infiera un poquito dentro del texto. Vio a Isaac, Imagino, déjeme que Vio a Sara. infiera un poquito dentro del texto. entró a su Vio cuarto. Isaac. Al lado de Sara no le dijo Vio a nada. Sara. Con el dolor en su corazón. Entró a su Abraham cuarto. iba Al lado llorando de Sara en no su le corazón, dijo pero nada. obedeciendo. Lo que le habían pedido no era fácil. Por favor, no seamos insensibles. No va a creer usted que Abraham, gloria a Dios, yo voy a entregar a mi hijo. Eso se dice desde un púlpito, hermano, erróneamente, cuando no entendemos las cosas. Abraham obedeció. Eso no quiere decir que no sintió dolor. O sea, el dolor no lo podemos evitar muchas veces. El dolor es parte de nuestra madurez, parte de un proceso, parte de una enseñanza. De nuestra madurez, parte de un proceso. Por eso usted valora parte de una mucho a enseñanza. sus hijos, porque le costaron. Por eso usted valora mucho. Y no solo las a sus horas que hijos, estuvo ahí mientras nacía, porque le sino las costaron. horas, los meses, Y no solo las los horas que años de estuvo ahí carga. mientras nacía, sino las Ya su hijo horas, bien formadito, meses, de 20, los 22 años años, de bien carga. bonita la hija, bien parecido Ya el su hijo bien muchacho, formadito, estudiando en la universidad, 22 años, parece un bonita peludo la y se hija, la quiere bien llevar. parecido el muchacho, estudiando en la universidad. Ganas de convertirse en Drácula y perdérsele en el cuello y convertirle en un Ganas de convertirse en Drácula y perdérsele en el cuello y convertirlo en un pico. ¿Verdad, hermanas amadas, que es más el dolor
de años de dedicarse a ellos. ¿Verdad, hermanas? Porque ese dolor del parto duele, por supuesto, yo no sé ni qué se siente, gracias a Dios no sé. Porque ese dolor del parto duele, por supuesto, yo no sé ni qué se siente, gracias a Dios. Años de desvelarse, años de cuidarlos, años de que en la escuela de repente están fallando, años de que los golpearon hasta en la iglesia, hermano. Hasta en la iglesia golpean a los niños. Hasta en la iglesia. Los muerden. Hasta en la iglesia. Cuando tenía como 3 años, no me recuerdo bien, menos, 3 meses, una mordida aquí de un muchacho de otro, de 2 años, una mordida. Tenía complejo caníbal. ¿Qué hace uno? Tenía complejo caníbal. ¿Qué hace uno? Va esa noche a su cuarto, se recuesta, va esa noche a su cuarto, se levanta de madrugada. El dolor sigue ahí. Hermano, por favor, el dolor sigue ahí. Se levanta de madrugada. Pero no puede más. Hermano, por favor, la fe en Dios, que es seguridad y confianza, y la obediencia en el Dios que lo ha llamado. No hay explicación, dígame qué explicación, porque ¿cómo se explica lo que Dios está haciendo si todo es contra la lógica? ¿Cómo se explica lo que Dios no le dicen a uno, pero hermano, por favor, explíqueme, si Dios existe y es amor, ¿por qué hay tanta gente muriéndose del hambre? Bueno, eso es fácil de explicar. Porque el 20% de las naciones tiene la comida que es para todas las naciones. Entonces, en Estados Unidos, con toda la comida que se tira, con todo lo que se invierte, con toda la comida que se tira y con todo el alimento que se compra para los perros, para las mascotas, se podría alimentar al 50% de la gente que está muriendo de hambre. Para las mascotas, se podría podría alimentar al 50% de la gente que está muriendo de hambre. Ahí está. Se levanta de madrugada, prepara, está obedeciendo. Diga conmigo, está obedeciendo. De madrugada, prepara, está obedeciendo. Se levanta. Diga conmigo, está obedeciendo. Agarra la leña, agarra el fuego, agarra el cuchillo, agarra la leña, agarra el fuego, agarra el 3 días de camino. Agarra a su hijo. Y hermano, ese recorrido, 3 días de camino. Abraham va callado, va hablando. No se sabe. Lo que sí le puedo decir es que caminaba con un dolor muy profundo. No se sabe. Lo que sí le puedo decir es que caminaba con un dolor. Yo hago una pausa y le pregunto. Y le aseguro que la mayoría de padres me van a decir que sí. Una pausa y le pregunto. ¿Alguna vez usted ha sentido un dolor muy profundo por sus hijos? Por algo que les está pasando. Por supuesto. Cuando a alguno de sus hijos les pasa algo en lo cual uno mira que están a punto de desgraciar su vida, o están pasando una enfermedad terrible, hay un dolor muy profundo. O están pasando una enfermedad. Abraham, ¿lo entiende, hermano? Usted solo haga lo que hizo Abraham. ¿Y qué hizo, hermano Víctor? Espere que termine. Solo haga lo que hizo Abraham. ¿Y qué hizo Abraham? Víctor? Pensando, ¿qué pensaba? Yo creo, hermano, por lo que leo en el texto, que lo único que podía pensar Abraham era... Yo creo, hermano, por lo que leo en el texto, que lo único que podía pensar Abraham era... Dios lo va a resucitar. Porque Dios me prometió que mi descendencia en Isaac, me lo dijo, en Isaac, sería como una vida. En Isaac, me lo dijo, en Isaac. ¿A qué se aferró Abraham? A la palabra. A la promesa. Eso es fe. Y obedece, él obedece. Eso es fe. Pero mire, y obedece, él obedece. El ramo más difícil. Llega a la tierra de Moria, después de 3 días. El ramo más difícil. Y Abraham, alzando la vista, vio el monte. Después de 3 días. Entonces deja a los mozos, a los criados los deja. Y el siguiente tramo camina solo Abraham con Isaac. Y el siguiente tramo camina solo. Lleva la leña, la pone sobre Isaac. Él agarra el fuego. No se sabe qué, cuando dice que agarra el fuego, que llevaba. Y lleva el cuchillo. El fuego, no se sabe qué, cuando dice que agarra el fuego, que llevaba. El dolor se incrementa. Su último tramo es con Isaac. Con su último tramo es. Y entonces surge la pregunta. Y la pregunta es: Padre, llevamos la leña, llevamos el fuego y el cuchillo. Llevamos la leña. ¿Dónde está el cordero? Llevamos el fuego y el cuchillo. ¿Dónde está el cordero? Papá, si somos cristianos, ¿por qué nos está pasando lo que nos está pasando? Papá, si somos cristianos, ¿por qué nos está pasando? Si somos la iglesia de Cristo, ¿por qué nos pasa esto? Papá,
Si somos la iglesia de ¿Qué le hubiera contestado a usted a Isaac? ¿Qué nos pasa esto? ¿Qué le hubiera contestado a usted a Isaac? ¿Usted cree que Abraham le miente a Isaac cuando le dice, hijo? ¿Usted cree que Abraham le miente a Isaac cuando le dice, hijo, el Señor? No le estaba mintiendo. Porque después, mientras van caminando, llegan al monte. Porque después, y Abraham se pone a construir. Mientras van Pero no vayamos a caminando, llegan al monte, Abraham con Isaac. y Abraham se pone a construir. Hermano, mire. Pero no vayamos a Abraham con Isaac. Va sola, hermano, mire. Está a punto. Ahora ya, un día, 2 días, 3 días, ahora está a punto. Ahora ya, un día, 2 días, 3 días, ahora está a punto. ¿Qué es lo que le cuesta más dar a usted? Hermano, mire, esta es una época terriblemente peligrosa en la que vivimos. Usted es un cristiano, muchos de ustedes son cristianos a la carta. Muchos de ustedes no le dan prioridad a levantarse temprano, venir a una escuela dominical. Les vale lo que se va a enseñar. Si usted entendiera las cosas tan importantes que se enseñan en cada servicio, no solo se trata de la escuela dominical, se trata de que usted necesita alimentarse espiritualmente por lo menos una vez al día. Pero lunes no tenemos servicio, martes no tenemos servicio, miércoles no tenemos servicio, jueves no tenemos servicio, sábado no tenemos servicio. Tenemos 2 servicios a la semana. Es decir, los que vienen a los 2 servicios se alimentan solamente 2 veces a la semana. Es decir, los que vienen a los 2 servicios se alimentan solamente 2 veces a la semana. Es que la gente está contenta con eso. Pero lo terrible es que la gente está contenta con eso. El miércoles fuimos a la oración a la casa de Richard. El miércoles fuimos a la oración. Richard me cuenta un suceso ahí que pasó, hermano, impresionante. Richard me cuenta un suceso ahí. Un día antes creo que había sucedido a Richard. Tercer piso. Un joven en el edificio donde él vive, a la paz. Él vive en el primero, eso sucedió en el tercero. En el edificio donde él vive. En el primero vive, ¿verdad? Él vive en el primero, sucedió en el tercer piso. Y cayó de cabeza en el pavimento donde están los aires, destruyendo un aire. Y ahí cayó de cabeza en el pavimento donde están los aires, destruyendo un aire. Claro, Richard y Michelle impresionados. Claro, Richard y Michelle impresionados. Pues hay que orar. Hermano, ore. Pues hay que orar. Es decir, la gente necesita este evangelio. ¿Qué más necesita esta sociedad, hermano? Si lo tiene todo. ¿Qué más necesita usted? Si lo tiene todo. Esta sociedad, hermano, si lo tiene todo. No, pero es que yo quisiera vivir cuando agarran las revistas los ricos y famosos, por supuesto que ahí mira casas, hermano, que nunca en la vida vio nadie. Pero eso no lo lleva a nada, absolutamente. Tiene que comprender esto que le estoy diciendo. Usted necesita, venga para acá, mis 6 hermanas, venga para acá. Usted necesita entender que vivimos una época en la cual, véngase, en la cual abracemos. Le doy permiso que me abrace. No, pero háganlo en círculo, en la cual necesitamos háganlo en círculo, en la cual con la palabra, con la comunión. Siéntese. Con la palabra, con la comunión. Un evangelio a la carta. Bueno, yo voy a escoger qué servicio voy. Un evangelio a la carta. ¿A usted no le están pidiendo a su hijo? Bueno, yo voy a escoger qué servicio. ¿Cuántos necesitan alimentarse, hermano? En lo físico, pues. ¿Cuántos ¿Usted come todos los días? alimentarse, hermano? Yo le propongo algo. ¿Por qué no come solo cuando escucha palabra? Yo le propongo algo. ¿Por qué no come? Si usted comiera solo cuando escucha palabra, ¿cuántas veces comería a la semana? 2, los que vienen 2 veces al servicio. Y los que vienen una vez solo tienen derecho a 1. Los que vienen 2 veces al servicio. Y todavía llega. Llega al servicio, hermano, arrastrando los pies. Y todavía llega. Así mismo. Y sin Biblia. Y sin Biblia. Volvamos a Abraham. Es que esta es la fe que ha perdido esta generación. La fe que ha perdido. Por estar hablando de un evangelio cósmico.
Me decía mi esposa hoy mientras Por veníamos estar hablando de un el texto evangelio donde dice que cósmico. predicaremos el evangelio, predicaremos la multiforme sabiduría de Dios en los lugares celestiales. ¿A qué entonces se refiere? El problema, Brenda, es creer que nos dijeron que los lugares celestiales eran los universos, los sistemas solares, el cosmos. Qué confundidos, hermano. Los sistemas solares. ¿Sabe por qué? El cosmos. Por hacer una hermenéutica constante, porque todos hacemos una hermenéutica. La hermenéutica está parada en tres columnas: interpretación, traducción y aplicación. Todos hacemos hermenéutica, todos interpretamos, todos traducimos y todos aplicamos. Pero la hermenéutica no es la ciencia más certera para interpretar la Biblia. Para interpretar la Biblia existe una sola ciencia que se llama exégesis. Para interpretar la Biblia existe una sola ciencia. Para entender la Biblia hay que quemarse las pestañas. Y para entender la Biblia, porque en los lugares celestiales no se está refiriendo a otros planetas. porque en los lugares celestiales no se está refiriendo a otros planetas. El tema no es ese. Mire, la Jerusalén es Jerusalén celestial. Los ángeles son celestiales. La palabra es celestial. El Espíritu Santo es celestial. Si usted tiene naturaleza celestial, la palabra es celestial. que se ha convertido en Señor Jesucristo. Es celestial. Si no, y usted tiene naturaleza celestial. Que se ha convertido en Señor Jesucristo. pero bueno, Si no, si quiere después platicamos sobre eso más a fondo. pero bueno. Si quiere Abraham está ahí. platicamos sobre eso. Un hombre de fe. Un hombre de fe que ha agradado al Señor por 125 años y ahora hay una petición. Un hombre de No fe que ha agradado al Señor el hecho por que Dios lo vaya a 125 probar a usted no años, significa ahora que usted hay esté una mal. petición. Solo quiere El llevarlo a hecho que otro Dios lo vaya a probar a nivel. usted no significa que usted esté mal. ¿Entiende? Solo quiere ¿Por qué probaron a Job? otro Para que nivel. Job no solo oyera a Dios, sino que también lo viera. ¿Por qué probaron a Job? Para que Job no solo oyera a Dios, sino que también lo viera. Algunos el dolor lo que hace es despertarlos. Algunos- ¿Qué hizo David, hermano, cuando el hijo que había engendrado a Betsabé estaba muriéndose? ¿Qué hizo David? Que había engendrado a Ayunó, Betsabé, oró, estaba, lunes, martes, por decir algo, muriéndose. lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, Ayunó, sábado, domingo. oró, lunes, martes, por decir algo, 7 lunes, días. martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. En eso yo que murmuraba 7 días, sí. y se levantó y le dijeron, ¿qué pasa? Le preguntó, ¿qué pasa? El niño ha muerto. Y se levantó y le dijeron, Se levantó, ¿qué pasa? Le preguntó, se ¿qué bañó, se afeitó, se cambió y se sentó a pasa? Se comer. levantó, se bañó, Entonces le se preguntaron, afeitó, ¿cómo has hecho se eso? cambió y se sentó a comer. Cuando te decimos que murió, te levantas Entonces le preguntaron, y has desayunado, porque mientras vivía cuando te decimos podía que hacer murió, algo. te levantas. Y lo que podía hacer era clamar Porque mientras misericordia. vivía, Pero al podía morir, hacer algo. ¿qué puedo hacer? Y lo que podía hacer era clamar misericordia. ¿Qué hace usted cuando está en problemas? ¿Qué puede hacer? ¿Qué hace usted Ay, cuando está en Señor, problemas? y no que soy tu hijo. Pues porque es su hijo. Ay, Señor, y no que soy tu hijo. Pues porque es su hijo. ¿Cuántos alguna vez? ¿Cuántos alguna vez Tuvieron problemas, se gastaban todo lo que ganaban. No sabían administrar su dinero, pues. tuvieron problemas? Se gastaban todo lo que Un poquito ganaban. ver a los demás, qué buenos No son. sabían administrar su dinero. Pues. ¿Por qué, Ver a hermano? los demás, qué buenos son. Porque no nos enseñaron el valor del dinero. Porque no nos enseñaron el valor. ¿A usted le cuesta ganar el dinero? O mientras va a su trabajo, un billete de 100, uno de 50, ¿A usted le cuesta uno ganar de el 20, otro de 100. O mientras vas a tu trabajo, un billete de ¿Verdad 100, que no? uno de 50, uno de Yo se lo he 20, dicho. otro de 100. Mire, los domingos, a la vida, qué fácil es predicar. Los viernes. Yo se lo he dicho. Y en los domingos, a la vida. Yo estoy predicando y yo no estoy. Viernes. Es que usted está bien cansado. Yo estoy predicando y yo no Porque estoy. viene de trabajar 5 días, 10 horas diarias. Porque viene de trabajar 5 días, 10 horas diarias. Usted conoce cuánto hay que sacrificarse para ganar lo que gana. Usted conoce. Yo le decía a los hermanos cuánto hay traileros, que sacrificarse para ganar. traileros, no traileros, Yo le traileros. decía a los hermanos traileros. Yo le decía a los hermanos traileros que, Traileros. no porque los traileros. hermanos traileros ganan como 4.000, 4.500 Yo le decía a los dólares hermanos traileros que al porque mes los o más. traileros ganan como 4.000, 4.500 dólares. ¿Usted sabe cuánto gana el presidente de Nicaragua? El presidente, 3.500. ¿Usted sabe cuánto gana el presidente? El de El Salvador gana como El 7.000, presidente, 6.000 dólares. O sea que los hermanos de El traileros Salvador ganan gana casi lo que como gana el 7.000, presidente de 6.000 Guatemala. De Guatemala gana más. O sea que los hermanos de Sí, de traileros ganan Guatemala ganan creo que gana 22.000 dólares, hermano, o 20.000 dólares. Qué bárbaro. Creo que gana 22.000 dólares, hermano. Pero bueno, ese no es el punto. Qué bárbaro. Pero bueno, ese no es el punto. No hay un valor, incluso con todo lo que ganan, no hay un valor.
¿Por qué estoy dando esos ejemplos? Porque la iglesia ha perdido el valor de la fe. ¿Por qué estoy dando esos ejemplos? Porque la iglesia ha perdido el valor. Ha perdido el valor de la fe, hermano. Yo no sé, Ha perdido el hermano, valor yo de la fe. cada vez que voy a venir al servicio siento el mismo Yo no gozo sé, que sentía hermano, cuando yo a cada los vez 12 que años voy a venir al servicio, me convertí. siento el mismo gozo ¿Sabe que cuando a mí me sentía propusieron que a los leyera la 12 Biblia, años, aquella pareja que le he contado, que leyéramos ¿sabe que toda la cuando Biblia en me un año? propusieron que ¿Sabe que leyera la sentí un Biblia? gozo de saber que Aquella empecé a pareja que leer le he la Biblia? contado, que leyéramos toda la Biblia en un Yo, año. hermano, cada ¿Sabe vez que sentí un empiezo a gozo leer de la saber que Biblia, empecé a ya le he leer la contado Biblia? cómo la leo, siento un Yo, hermano, gozo. cada vez que empiezo a leer la Biblia, ya le he contado cómo la leo, siento un gozo. ¿Qué pasa con el creyente hoy? Allá fue el domingo. Aleluya. ¿Qué pasa con el creyente hoy? Gloria a Dios. Allá fue el domingo. Sigamos con Abraham. Gloria a Dios. Va solo subiendo hacia el monte, ya le han Sigamos con indicado Abraham. el monte con dolor, con la expectativa, Solo pero mire, subiendo sin hacia el preguntar monte, ya por le han qué. indicado el monte con Un dolor, por qué, pero con ¿por qué me expectativa, pasa mire, esto, sin Señor? preguntar por qué. Así que Un aprende. por qué, pero ¿por qué me pasa esto, Señor? Mi vida está en tus manos. Así que Y aprende. tú sabes qué vas a hacer con mi vida. Porque al final usted fue comprado con la sangre del Señor Jesucristo. ¿Sí o no? Entonces, Porque al final usted fue fácil comprado no con la es. sangre de No Jesucristo. es ¿Sí o no? fácil. Por supuesto que no lo es. Fácil no es. No es fácil. Por supuesto que no lo es. Ahora, lo que Abraham está haciendo Ahora, se llama lo que fe Abraham está más haciendo obediencia. se Si llama usted dice tener fe y no obedece a lo que fe dice la Biblia, más usted no tiene Si fe. usted dice tener fe y no obedece a lo que dice Bueno, a mí la me han Biblia, preguntado. usted no tiene Hermano fe. Víctor, ¿por qué estoy enfermo? Hermano, a mí me han preguntado. Hermano Víctor, ¿por Hermano qué? Víctor, ¿por qué me está pasando esto? La fe. Hermano no Víctor, pregunta. ¿por qué me está pasando esto? ¿Se acuerda La qué dijo fe Job? no pregunta. ¿Cuándo se recuerda qué dijo Job? Cuando le vino todas dijo? sus dificultades. ¿Cuándo se recuerda Dios que da, dijo? Cuando le vino todo, Dios todas quita. sus dificultades. Bendito Dios da, sea el nombre de Dios. ¿Qué evangelio se predica hoy? Bendito. Un evangelio que da. sea el nombre de Dios. ¿Pero quién ¿Qué predica evangelio se el predica evangelio hoy? Un evangelio que Porque Dios también quita. ¿Pero quién predica Es el inmoral, evangelio? hermano. Es inmoral. Entiéndalo. Y enójese quien se enoje. Es inmoral que hoy los ministros se hagan ricos a través que hoy de las ofrendas de gente a que través gana su dinero, de las ya sea ofrendas de porque es un gente ingeniero gana su dinero, ya sea en X y Y o porque es un ingeniero, limpia baños. es inmoral en X y Y, o Que en porque nuestros países, limpia baños, en América, es los ministros inmoral. prosperen y Que en prosperen nuestros y países, prosperen, hermano, mientras su América, gente para dar los una ministros ofrenda prosperen y prosperen tiene que y pasar prosperen, toda una semana mientras su trabajando. gente para dar una ofrenda tiene que pasar toda una semana trabajando. Dijo Charles Stanley, hermano. Charles Stanley dijo, Dijo Charles el Stanley, evangelio donde hermano, solo el ministro prospera Charles Stanley dijo, es un evangelio diabólico. el evangelio donde solo el ministro prospera Pero lo es un terrible, evangelio diabólico. dijo Stanley, es que las ovejas le creen. Pero lo terrible, dijo Stanley, es que las ovejas le creen. ¿Le puedo hacer una pregunta, hermano? ¿Por qué está tan callado? ¿Le puedo hacer una pregunta, hermano? ¿Por qué está tan callado? Mire lo que dijo este pastor, sé obediente aun cuando no sepas a dónde Mira puede lo que dijo conducirte la este obediencia. pastor, sé obediente aún cuando no Abraham, sepas a dónde sal de la tierra, de la casa de tu padre. Sal, Abraham, ¿a dónde le dijeron que iba a ir? sal de la tierra, de la casa No, de tu padre. sal de la casa de tu padre. Sal. ¿A dónde le dijeron que iba a ir? A la casa de su padre. No le dijeron. No, sal de la casa de tu padre. ¿A dónde le dijeron que iba a ir? No le ¿A dijeron. dónde va usted? No le dijeron. Pues yo de aquí a mi casa, hermano, a celebrar la ¿A dónde victoria de va? Barcelona. Yo de aquí a mi casa, hermano, a celebrar la victoria de Barcelona. Vea que estos fríos como hoy, que de repente se levanta uno y son las, Ya que estos está fríos 34, como hoy, de 32. repente se levanta uno. Le y quedan son ganas. está 34, 32. Ya le he contado de Juan Knox, ¿verdad? Le quedan ganas. Juan Knox, hermano, se levantaba ahora, Ya le he contado antes de se Juan levantaba Knox. como a las 6 de la mañana, en eso empezaron Juan a Knox, hermano, llegaron se las levantaba. rieles ahí por su casa, los rieles, las trenes. Estamos hablando de los años 1700, hermano, y se dio cuenta que los hombres había calor, había frío, estaba nevando porque no podían parar lloviendo, ellos estaban trabajando. Y yo digo, Señor, si ellos se levantan a esa hora para trabajar así, yo te prometo que me levantaré a esa misma hora Para para trabajar así, yo te cuenta la esposa, porque él murió orando.
Estaba orando y cuenta la esposa que entonces ella se levantaba muchas veces, pero no oraba. Se levantaba. Estaba orando y cuenta la esposa que entonces ella se levantaba. Porque lo veía que estaba orando, pero estaba temblando. Porque había mucho frío. ¿A cree usted que como la casa no es a la hora? Lo veía que estaba orando. Usted está orando y con el control remoto, el aire acondicionado. Usted está orando y con el control remoto, el aire acondicionado. Y ni así se levanta a orar. Es así. Anoche desvelándose para ver la película de Hunger Games. Ahí sí está. Para ver la película de Hunger Games. Ahí sí está. Hermano, disculpe que yo últimamente solo confrontándole estoy. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró? Que yo últimamente solo confrontándole estoy. Usted tendría que decir como el tengo. Usted tendría que decir como el tengo. ¿Cuándo fue la última vez que oró? Eso sí, su jefe le dice, mañana por favor, necesito que mañana esté a las 5 de la mañana. Eso sí, su jefe le dice, mañana por favor, necesito que mañana esté a las 5 de la mañana, me voy a pagar el doble esta semana. ¿Miento o digo verdad? ¿Miento o digo verdad? Jóvenes, me tengo que estar recordando de ustedes. Jóvenes, me tengo que estar recordando de ustedes. Por eso, la obediencia, el recorrido con dolor, la vida del Evangelio muchas veces implica un dolor hasta para orar. La vida del Evangelio muchas veces implica un dolor hasta para orar. No es tan sencillo como muchos creen. Implica un dolor, hermano. Déjeme No es tan sencillo como muchos. que siga avanzando. La fe nos enseña a oír, hermano. Diga conmigo, la fe nos enseña a oír. La fe nos enseña y la obediencia nos enseña a no cuestionar lo que está pasando. Y la obediencia nos enseña a no cuestionar lo que está pasando. Hermano, ¿qué haría usted si me invita a orar? Imagínese, una pareja tiene un niño de 8 años o 5 años que se está muriendo, que tiene cáncer. ¿Qué haría usted si me invitan a orar? Usted va conmigo y mientras yo estoy ahí pongo las manos y le digo, Señor, usted va conmigo y mientras yo estoy ahí pongo las manos. Tú lo enviaste a la tierra, Señor, por 5 años. Si ha llegado la hora que te la lleves, te la entrego, Señor. Me pega la mano. Ha llegado la hora que te la lleves, te la entrego, Señor. Porque miren, hermano, ven para acá. Los hijos son una bendición, ¿sí o no? Porque miren, hermano, los hijos son una bendición. Los hijos son una bendición, ¿sí o no? Pero vea que Dios tabula nuestros días. Hermano, los hijos son una bendición. Y si Dios envió a Yana. Y si Dios envió a Y si Dios envió a Yana para que nos bendiga por 20 años. Y si Dios envió a Yana. Dios es Dios. Para que nos bendiga por 20 años. Dios es Dios. No se va a casar. Dios es Dios. Dios es Dios. Nosotros somos los que tenemos el concepto de que Dios es que primero se tiene que morir la hermana Mercedes. Nosotros somos los que tenemos el concepto de que primero se tiene que morir la hermana Mercedes. ¿Sí o no? ¿Pensamos así o no? ¿Usted quién espera que se muera primero? Sí, ¿Usted o ¿pensamos así o no? ¿Usted quién espera que se muera primero? ¿Usted o yo? Pues espera que me muera yo. Por supuesto. Al menos que el que estuviera aquí es el hermano Lucio, pues el diálogo, que se tiene que morir primero él porque está más viejo, o el hermano Roberto, ¿verdad? Pero como que yo, al final casi soy el más viejo de los que están aquí. Solo me gana el hermano Lucio, el hermano Roberto por un añito. Soy el más viejo de los que están aquí. Y el hermano Pedrito por 2. Décadas, pero me... Y el hermano Pedrito por 2. Décadas, pero me... Nosotros, hermanos, nosotros no esperamos que entregaran a nuestros hijos. Nosotros, hermanos, nosotros. O usted sí. Nosotros esperamos que nuestros hijos entregaran a nuestros hijos. nos entierren. O usted sí. Pero eso Nosotros esperamos que nuestros hijos nos entierren. Por eso le dije que la fe nos enseña ¿a qué? A oír. Y la obediencia nos enseña a no preguntar por qué. Y la obediencia nos enseña a no preguntar por qué. Yo me recuerdo cómo me quedó mi papá. Mi papá era. Yo me recuerdo cómo me quedó. Uno preguntaba un por qué y respondía con una trompada. Mi papá era. Uno preguntaba No tenés permiso de tener novia. ¿Por qué, papá? No tenés permiso de tener novia. ¿Por qué, papá? ¿Qué más se puede hacer? No tenés permiso de tener novia. A obedecer. Hoy no vas a jugar. ¿Pero por qué, papá? A obedecer. Porque hoy lo pero ¿por qué, papá? Hoy no vas a jugar. No
¿Cómo no? ¿Por qué, papá? No sé usted cómo le enseñaron. Porque hoy lo escuché, pero ¿por qué, papá? Hoy no vas a jugar. ¿Cómo no contestar? No sé cómo le enseñaron, pero no. Tal vez. Hoy no vas a jugar. Que si vos. Está bien, papá. Y entonces llega el papá. Tal vez. ¿Por qué le estás diciendo a tu mamá? Y entonces llega el papá. ¿Por qué le estás diciendo? Yo le cuento cómo vivimos nosotros. Yo le cuento cómo vivimos No nosotros. cuestionamos. La obediencia no pregunta por qué. No cuestionamos. Abraham, dame a tu hijo. No pregunta por qué. Abraham, dame a tu hijo. Sí me estoy explicando, amados hermanos. Dios nos ayude, hermano. Amén. ¿Estás de acuerdo conmigo? Dios nos ayude. Mire, le voy a leer un texto, perdón, porque estoy desarrollando. Mire, pues, y después de Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y siguieron andando los dos juntos. Entonces déjenme que analice rápidamente, pero también no tan rápido, los dos juntos. el recorrido de la fe de Abraham. Analice rápidamente. Sobre todo en este último tramo. Es que es impresionante, porque ahora Abraham sube, le pone la leña, caminan juntos. Escuche esto. Porque ahora Abraham sube, le pone la leña, caminan juntos. Escuche esto. Empieza Abraham a construir el altar. Hago una pausa, pero para esto ya Isaac también había aprendido a obedecer. Así como obedecía Abraham, así obedecía Isaac. Se lo demuestro con Biblia, de que a Isaac era obediente. Abraham no le preguntó a Se lo Isaac. demuestro con Biblia, de que a Isaac era obediente. ¿Te van a traer novia allá No le preguntó a Isaac. Canaán? ¿O querés una egipcia? O si preferís, manda a traer una siria. ¿Qué quieres? O si preferís. Déjame ver las revistas, señor, para ver. Siria, ¿qué quieres? ¿Qué pasaría si usted hoy le escoge novia a su hijo? Ver las revistas. Ay, hermano. Se vuelve un ¿Qué bochinche. pasaría si usted hoy le escoge novia a su hijo? Si los padres ya no pueden decir Se vuelve nada. un bochinche. No, mira, no me gusta para mí. ¿Y Si los padres ya no pueden decir nada. ¿Acaso tú te vas a casar con Mira, él? no me No. gusta para mí. No somos nosotros, pero cuando usted tenga problemas, a los primeros que va a recurrir es a su papá y a su No mamá. somos Y nosotros, siempre pero estaremos cuando ahí. usted tenga problemas, a los primeros que van a eso. poner es a su papá y a su mamá. Y siempre estaremos ahí. Claramente no me gusta. Sí, Por no me eso. gusta. Hay que decir. Pero tampoco se invente cosas, hermano o hermana. No, es que ese no me gusta porque muy bajito. Ese no me gusta porque muy alto. Ese no me gusta porque casi no habla. No, no invente cosas. Ese no me gusta porque casi no habla. No invente cosas. ¿Sabrán? Empieza a construir el altar. Isaac era obediente. Y empieza a construir, hermano. Empieza a construir el altar. Isaac era obediente. Estaba ahí. Hermano, Otra vez construir el altar. estaba ahí. Otra vez. Y cuando terminó de construir el altar, escuche esto. Puso la leña y puso sobre el altar Escuche esto. a Isaac. Puso la leña. Esa es obediencia. Puso sobre el altar. ¿Se imagina esa escena, hermano? Por favor, imagínensela. Cuando la Biblia dice que agarró el cuchillo, algunas versiones, y lo levantó. Cuando la Biblia La dice traducción no es la más correcta, y lo porque levantó. Abraham no iba a ensartar el cuchillo. La traducción Abraham no es la tenía más que correcta. llegar. Mire, se lo voy a ilustrar. Abraham tenía que llegar. Mire, se lo voy a ilustrar. Abraham lo que tenía que hacer. Ven que A ver si lo logra usted ver. Acostate ahí. Abraham lo que Boca arriba. tenía que hacer. Abraham lo que. Pero si querés acercarse a mí para que. Boca arriba. Abraham Abraham lo que tenía que hacer era agarró el cuchillo. No, agarró el cuchillo y tenía que degollar a su hijo. Para eso agarró el cuchillo. Y tenía que degollar. A tal punto, anote todo degollado, a tal punto que el ángel tuvo que gritarle. A tal punto. Alzando la voz, el ángel le dijo: Abraham, Abraham, detente. Alzando la voz, el ángel le dijo: Abraham, Abraham, detente. Eso se llama fe, Eso se llama. pero no quita el dolor. Eso se ¿Está usted de acuerdo conmigo que mientras construía el altar, mientras ponía a Isaac, mientras estaba con dolor, mientras construía el altar, mientras ponía a Isaac, mientras estaba usted no puede aguantar, hermano, pero ni un regaño? Hermano, disculpe, ¿por qué no está viniendo a la iglesia todos los días? Ay, ¿es que usted me manda? Hermano, disculpe, ¿por qué no No se trata de mandar, se trata de enseñar, de la necesidad que tiene todo creyente de ir a la iglesia. ¿O sabe qué? O pongámonos de acuerdo. Tal vez aquí son y compré sus hay que evangelizarlos. Tal vez aquí lo Levanten la mano los que han creído hay que evangelizar. en el Evangelio del Señor Jesucristo.
Levanten la mano los que han creído Vívalo. en el Evangelio de Jesucristo. Pero vívalo en todo tiempo. Aun cuando Dios mismo lo lleve a usted a Moria y lo suba sobre un altar. Dios mismo lo lleve a usted a Moria Pregunte y por lo qué. suba sobre un altar. Responda. Heme aquí, No Señor. pregunte por qué. Responda. Para eso Heme aquí, Señor. me creaste. Para eso Ya no le gustó. me creaste. Ya no le gustó. Mire, yo este año viví muy de cerca, Mire, pero muy de este cerca, año viví muy de cerca, la experiencia del hermano Antonio. pero muy de cerca. Me recuerdo de momentos que en la cama me dijo yo, hermano Víctor, Me recuerdo de no le momentos que en la desearía cama a nadie que pase por esto que estoy pasando. Es más, no le desearía a nadie que pase por esto. que no me metieran a este proceso, que me dejaran morir. Porque qué doloroso es. este proceso. Que me dejaran morir. Porque qué doloroso es, hermano. Perdónelo por así, pero lo regañé y le dije, no diga eso, no, Antonio, le dije. No lo diga. Perdónelo como así, pero lo regañé y le dije, no diga eso, no, Antonio. No lo diga, hermano, uno, ante un dolor tan terrible como ese, Que hermano, uno, ante un dolor tan terrible como es probado cómo está su fe, cómo está su obediencia. No es es fácil. probado cómo está su fe. Por eso cuando yo escucho a los hermanos, mira, ¿y por qué no venís a la iglesia? Ay, hermano, es que me dolía el callo, por favor. Aunque yo lo diga de una manera jovial, hermano, ustedes viven un evangelio muy light. Aunque yo lo diga de una manera jovial, hermano. Ustedes viven un evangelio que cuando sabe cómo manejan ustedes el tiempo, yo cuando Ustedes quiero viven un voy a la evangelio iglesia. que cuando saben cómo manejan ustedes el Jesús tiempo. no es su Señor. Yo cuando quiero voy a la iglesia. Entonces Jesús no es su Señor. Se van a arrepentir los padres. Escúcheme todos, porque aquí hay varios. Se van a arrepentir, Se van a arrepentir los los padres. padres. Me quito la Escúcheme todos, responsabilidad de eso. porque Se van a arrepentir los padres que permiten que sus hijos trabajen en días de Se van a servicio. arrepentir los padres que permiten que sus hijos trabajen en días de servicio. ¿Por qué razón? Porque aparte es usted que sostiene el hogar. Porque su hijo no sostiene el hogar, hermano. Porque aparte es ¿Por usted que sostiene por el qué hogar. usted permite que su hijo exponga su vida ¿Por espiritual? qué usted permite Por ganar que más su dinero. hijo exponga su vida espiritual? Por ganar más dinero. Ah, hermano Víctor, ya empezó usted. Voy a seguir. Usted tiene que entenderlo. Usted no está entregando a su hijo a Dios, lo está entregando al mundo. Usted no está entregando a su hijo a Dios. Lo está Mire, su hijo, ¿por qué no vino hoy? Tenía un partido de fútbol. Mire, su hijo, ¿por qué no vino hoy? Le tocó trabajar. Mire, su hijo, ¿por qué no Mire, y vino hoy? usted, Tenía un partido de fútbol. hermano, Mire, su hijo, porque no vino hoy, le tocó trabajar. Mire, y usted, le aseguro, con todo el respeto que me merece, le aseguro, el hermano Roberto todo y el su familia, respeto que me merece, que hoy ellos, lo prioritario en su hermano vida Roberto y su familia, es la salud y hoy seguridad ellos, de Eric. lo prioritario en su vida. Si por eso tiene que detenerse la escuela, tiene que detenerse el trabajo, lo prioritario Por es. eso tiene que detenerse la escuela, Sí, o no. tiene que detenerse el trabajo. Lo prioritario es Pero usted, la salud de él. ¿Sí o no, hermano? no, mi hijo está trabajando, hermano. Pero usted, Fuera mi No, mi hijo, hijo le está digo, trabajando, o hermano. te salís o te saco. era mi O sea, hijo, que de todas le maneras digo, se sale. ¿Te salís o te saco? O sea, que de todas maneras. Ahora, ya casados, ya no puede hacer uno eso. ¿Eh? Ya casados, él tiene que trabajar. Ahora, ya casados, ya no Ahí puede eso hacer es una otra eso. cosa. Ya casados, él tiene que trabajar. Ahí eso también es otra cosa. Dios le pidió a Abraham que entregara a su hijo. Pero a usted no le han pedido que Dios le entregue a pidió su a hijo Abraham que entregara al a su mundo, hijo. sin embargo lo está entrenando. Pero a usted no le han pedido que entregue a su hijo al mundo, sin embargo, lo están ¿Qué dice la Biblia? entregando. Por la que la fe y la obediencia. ¿Qué hace la fe? ¿Qué dice la Me Biblia? enseña a oír. ¿Y qué hace la La fe y obediencia? la obediencia. Me enseña ¿Qué hace la a fe? no Me preguntar. enseña a oír. ¿Y qué hace la obediencia? No Me hay que enseña a preguntar no por qué, preguntar. hermano. Simplemente hay que hacer lo que la Biblia No hay dice. que preguntar. ¿Por qué tengo que orar? No pregunte, ore. Simplemente hay que hacer lo que la Biblia Hermano, dice. ¿por qué tengo que ¿Por qué leer la tengo que Biblia? orar? No No pregunte, pregunte, ore. no pregunte por qué tiene que leer la Biblia. Hermano, ¿por qué tengo que leer la Biblia? No Dice Abraham, pregunte, no pregunte En el por qué tiene altar, que leer la a Biblia. punto de entregar a su hijo, cuando el Dice ángel dice Abraham, detente. En el altar, a punto de entregar a su Déjeme hijo, que le lea el cuando texto. ángel dice, "Detente". Escuche esto. Déjeme que le lea el texto.
Mire, por ejemplo, la pregunta de Mire, el padre por ejemplo, de la Isaac. pregunta Y habló Isaac a su padre Abraham y le dijo, Padre mío, y le respondió, heme aquí, hijo mío. Y dijo Isaac, aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y mira la respuesta de Abraham. Abraham respondió a Dios, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Hermano, Dios, si lo está probando, Dios va a proveer lo que usted necesita. Dios, si lo está Pero probando, usted Dios va a proveer lo que usted necesita. créalo, por favor. Pero usted crea. Yo no sé qué estás pasando tú. No lo sé. Vive, Señor, que no lo sé. Tal vez de Yo no algunos, sé qué ¿sabes? estás pasando. No lo sé. Pero de lejos. Dile, Señor, que no lo sé. Tal vez de Pero alguno. lo que sí sé es que Dios es Dios. Pero de lejos. Y que su palabra funciona. Pero lo que sí sé es que Dios es Y Dios. que su palabra siempre opera Y que su para mí. palabra funciona. Y que en medio del dolor o en medio de las circunstancias difíciles, Dios siempre quiere hacer algo mejor. Y que en medio del dolor. Porque Dios es un Dios de vida y no un Dios de muerte. Eso sí, estoy consciente. Porque Dios es un Pero Dios tú de vida necesitas, y no un Dios de hermano, muerte. Eso sí, padres, estoy consciente. mírame aquí. Estoy terminando. Tú necesitas cambiar tu manera de vivir el Evangelio Estoy con tus terminando. hijos. Tú necesitas cambiar tu manera de vivir el Evangelio. No estoy hablando de X y Y iglesia, estoy hablando de esta iglesia. No estoy hablando de X y Y iglesia. Donde los Estoy padres hablando de esta iglesia. prefieren que su hijo se esté distrayendo, Donde los padres buscando al Señor. ¿Sabes por qué? Porque tú prefieren que su hijo así se esté vives, distrayendo, cristiano. buscando al Señor. ¿Sabes por qué? Así la Tú vives. así vives tu vida cristiana. Así la vives. Y cuando tú fuiste llamado a este Y evangelio, cuando tú fuiste llamado a crecer fuiste en una fe llamado a este genuina, evangelio, que es lo que fuiste llamado quiero a terminar crecer recalcándote. en una fe genuina. Que es La lo gente que- explica, o la gente dice, Quiero bueno, la terminar fe recalcando. es la certeza de La las gente explica, cosas. o la gente dice, bueno, la fe es la Que se espera, certeza la de las convicción de cosas aquello que no se ve. Un momento. que se espera. La fe no es un concepto. convicción de aquello que no se ve. La fe no es un concepto. La fe no es un Entienda. concepto. El La fe evangelio no es un nuestro concepto. es una Entiendo. fe que tú debes vivirla constantemente. Creer a todo lo que la Biblia dice Vivirla constantemente. y Creer obedecer. a todo lo que la Fe. Biblia dice. Sin obediencia, hermano, Obedecer. estás Fe. jugando. Sin A lo que obediencia, hermano. ¿Qué fe tienes? Estás jugando ¿Una fe que obedece a lo que o se una fe ficticia? ¿Qué fe tienes? ¿Qué fe tienes? ¿Una fe que obedece obedece o una fe o como? una fe ficticia. ¿Qué fe tienes? ¿Qué fe Una tienes? fe que ¿Una fe obedece que obedece o una o fe una fe emocional. como? Ah, hoy no ¿Qué fe sentí tienes? nada en el Una mensaje, fe que nos pasaron obedece. regañando. Una fe emocional. Ah, hoy no sentí ¿Qué fe nada en el tienes? mensaje. Nos pasaron regañando. ¿Hacia dónde estás conduciendo? ¿Hacia dónde estás conduciendo? ¿Hacia dónde estás conduciendo? A tu familia. ¿Hacia dónde estás Yo no sé. conduciendo? No lo sé. Porque mis hijos ya casados, Yo no sé. ellos No lo y sé. sus cónyuges decidirán. Porque mis hijos ya casados. Ellos y sus Pero y mientras sus estén en mi cónyuges casa con mi decidirán. esposa, lucharemos para que se mantenga Pero mientras estén en mi casa con mi esposa, en una fe lucharemos viva. para que se mantenga. De ahí lo único que puedo es aconsejarlos y decirles, no estoy de acuerdo con eso. No estoy de De acuerdo ahí lo con eso. único que puedo es aconsejarles y decirles, no estoy de acuerdo con ¿Me eso. explico? No estoy de acuerdo con eso. ¿Y tú? ¿Me explico? Es que me siento en el suelo, hermano, porque solo todos los problemas que tengo en la vida, hermano, pues, necesitas caminar como Abraham, subiendo el monte por dentro, derrumbado, porque va a entregar a su hijo. Pero siguió el hombre caminando, se puso a construir un altar en contra de sus propios, de su propia lógica. Terminó el altar, puso a Isaac sobre el altar, lo amarró, agarró el cuchillo para degollarlo cuando lo detuvieron. Lo amarró, agarró el cuchillo para degollarlo cuando lo detuvieron. Y le dije, Señor, yo no puedo hacer eso. Te bajas del monte. La Y le dice, fe Señor, yo no puedo hacer eso. es confianza. La fe Y la obediencia es hacer inmediatamente, hermano, lo que Dios te ha y la mandado hacer. obediencia es hacer vas a hacer? inmediatamente lo que Dios te manda. Hermano Víctor, pero mi esposo no quiere nada con ese evangelio. Has orado por él. Hermano Víctor, pero mi esposo no quiere nada. No, es que ¿cómo va a orar por él si es un desgraciado? Por ahí empecemos. No, es que ¿cómo va a orar por él si es un desgraciado? En un Dios que Por ahí restaura, empecemos. en un Dios que sana, en un Dios que perdona,
en un Dios que libera. que sana, No tienes fe para eso. en un Dios que perdona, Mucho menos la tendrás en para un un Dios hijo. que libera. No tienes fe Tú, para eso. hermano. No, es Mucho que menos mi la tendrás esposa. para un hijo. Tú, hermano, Yo creo que hermano, me casé no, con es la que hija mi de esposa. Jezabel. Yo creo que me casé con la hija de Jezabel. Dios en la fe llama a las cosas que no son Dios en como la fe llama a las cosas que no fuese, son como que sí fuese. como que, Así que, amado hermano, cada domingo como que sí. te predico la palabra. Hermano, cada domingo Y cada domingo, el próximo domingo, te predico la palabra. regresas igual. Y cada Cada domingo próximo te explico que debes de, o muchos domingos te explico que debes de comer constantemente la palabra. te explico que debes de, Oh, viene muchos el viernes. domingos te explico que debes de comer constantemente la palabra. Y viene el viernes y no viene. Fe. ¿Qué necesitas? Fe. ¿Sí me estoy explicando? ¿Qué va a pasar el viernes? No sé. Yo no te voy a traer, no te preocupes, no te voy a traer. ¿Qué va a pasar el viernes? No sé. Pero si respondiendo este evangelio. Pero si respondiéndote este evangelio. Jesús en la cruz del Calvario, amado hermano, dijo estas palabras Jesús que en la muy cruz del pocas veces se Calvario, predican y que no se entienden. Dijo estas palabras que ¿Consumado? muy pocas veces se predican y que no Diga se conmigo, entienden. consumado es. Completamente. Consumado ¿Sabes qué estaba diciendo? es. Diga conmigo, consumado es. Estaba diciendo al mundo, al Padre, Padre, Estaba he diciendo al pagado mundo, la deuda al del Padre, pecado. Padre, Padre, le he quitado el poder del imperio de la muerte al que lo tenía. Padre, he quitado el He poder. reconciliado todas las cosas a través de mi sacrificio. Padre, he reconciliado todas las cosas a través de mi sacrificio. llevado el pecado de toda esta humanidad sobre mí. Llevado Padre, el he pecado, llevado toda la esta maldición, me he hecho maldición. Padre, por he toda llevado la humanidad. la maldición, me he hecho maldición. Me lo voy a predicar sobre los hechos de la cruz. Ya se lo empecé a predicar hace algunos días y también en la escuela dominical. Sobre los hechos de la cruz, ya se lo empecé a aplicar hace algunos días y también en la escuela dominical. Sabe que yo me pregunto, ¿por qué la ¿Sabe que gente yo me falta pregunto? tanto a la iglesia? ¿Por qué la gente falta? Estoy enferma, dice la gente. ¿Me oye cómo estoy? Estoy aquí. Estoy Mi enfermo. temperatura estaría ¿Me oye aquí. cómo estoy? Estoy aquí. Mi temperatura estaría aquí. Y si voy de vacaciones, busco una iglesia para ir. Claro, que no sea católica. Y si voy de vacaciones, busco una iglesia para ir. Claro, que no sea católico. Yo me voy de vacaciones y me llevo mi Biblia. ¿Y usted? Yo me voy de vacaciones. y me Hermano, voy de llevo mi vacaciones, Biblia. por favor. ¿Y usted? ¿Come en sus vacaciones? Hermano, voy de vacaciones, por favor. ¿Me está entendiendo, verdad? Come en sus vacaciones. ¿Cuánto tiempo le damos a una persona para que se convierta al Señor? No se trata de tiempo. Eso no se trata de tiempo. a una persona para que se convierta al Señor? Que No se trata de tiempo. fue la última vez que oraste por esa persona para que se convirtiera. ¿Cuándo fue la última vez? Ah, yo sé que no se va a convertir. No tienes fe. Para que se convirtiera. Por eso, Yo sé que no se va a convertir. por eso es que no se convierte, porque no tienes fe. Por eso. Termino. Como para mí, esto que te voy a decir es lo más grandioso en ese texto. Como para mí, Y a esto propósito que lo voy a dejé de decir último. Es lo más grandioso en ese texto. Mientras Abraham Y a propósito lo dejé de caminaba último. con Isaac, Dios solo tenía un Mientras propósito. Abraham Te voy a explicar por qué Dios le pidió a Abraham a su Dios hijo. solo tenía un Solo propósito. se Te voy a tenía un explicar por propósito. qué Dios le pidió Que a Abraham a su hijo. sintiera Solo se para que tenía lo un propósito. testificara. Que Abraham El recorrido sintiera de Dios con su para que hijo lo Jesús por testificara. 4000 años. El recorrido de Hasta Dios que con su llegó hijo a la cruz. Jesús por 4000 años. Abraham fue el único que experimentó eso. Hasta El recorrido de Dios, el dolor que Dios ha sentido por una humanidad en pecado y el dolor que Dios sintió al llevar a su Hijo Jesucristo a la cruz. Y la obediencia en Isaac del Señor Jesucristo, representada en Isaac del Señor Y la Jesucristo, obediencia de en Isaac del Señor voluntariamente fue a Jesucristo, la cruz. representada en Isaac del Señor Jesucristo, de Para cómo que los cristianos de hoy voluntariamente fue a la cruz. vean un evangelio a la carta. Para que los cristianos de hoy vean un Un evangelio, hermano, light. que ni siquiera pueden mantenerse en dos Evangelio, servicios hermano, en la iglesia. que ni siquiera pueden O ni siquiera pueden mantenerse leyendo la Biblia todos los días. en la iglesia. O ni siquiera pueden estar orando Ni siquiera continuamente. pueden mantenerse leyendo la Biblia todos los días. Ese recorrido
recorrido o ni siquiera pueden estar orando continuamente. de Abraham e Isaac. Solo estaba mostrando el recorrido que Jesús, o que Dios había empezado a hacer desde que Adán pecó. Lo que Dios había empezado a hacer desde que Adán pecó. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir viviendo una vida tan light? Un evangelio de moda. Un evangelio que tú has escogido. Un pseudo evangelio que tú has escogido. Un evangelio que tú haces. Un pseudo evangelio que tú has escogido. Ay, hermano. Le prometo que ahorita sí termino. Alguien dijo, un predicador dijo, él dijo que escuchó alguna vez a alguien ponerse de pie ante una multitud y decir: si quieres ser cristiano, mátate a ti mismo, niégate a ti mismo, todas las cosas que anhelas y ansías, disponte a morir y sumisamente sométete en obediencia a Jesucristo. Este mensaje, hermano, no vende. Este mensaje no provoca a la gente a decir amén. Pero este mensaje usted lo necesita. No provoca a la Cierre gente sus ojos, pero este mensaje usted lo necesita.